Hola a toda la comunidad. El día de hoy pues estamos celebrando antes que nada la victoria de México contra Corea, ¿verdad? Bienvenidos pues a este nuevo podcast que lo está rompiendo, Mentes Yaoía, en este nuevo episodio. Ahora contamos con la presencia de Marilyn. Bienvenida, muchísimas gracias por permitirnos entrevistarte. Y pues muchas gracias por tu tiempo antes que nada, ¿no? Como siempre, me gustaría empezar preguntando o que nos hables. ¿Quién eres tú? Y que nos digas algo relevante de tu investigación. Bueno, mi nombre es Marilyn Juárez Flores, soy egresada de la carrera de Ingeniero Agrónomo, especialista en suelos, de aquí de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, actualmente estoy haciendo la maestría y mi investigación trata acerca del cempasúchil. Muy bien. Cuando hablas de cempasúchil, pues por lo regular todos siempre pensamos en el Día de Muertos. ¿Qué tiene esta planta que sea tan interesante desde el punto de vista científico o por qué tú escogiste el cempasúchil como tu principal objeto de investigación? Bueno, esta investigación surgió a partir de una materia que llevé con el doctor Agustín, en el cual el doctor, al ver que era de suelos, me compartió unos artículos y me dijo que pues los revisara, que como era de suelos pues iba a entender acerca de qué se trataba. Y pues me llevé los artículos y los leí y vi que estaban trabajando con cempasúchil, justo para toxicidad en suelos y agua. Y entonces de ahí surgió hacer esta investigación. Muy bien. Nosotros sabemos que estamos en el posgrado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua. Yo también soy egresada de suelos, no precisamente de la carrera de ingeniero agrónomo especialista en suelos, pero de recursos naturales, entonces somos colegas. ¿Cómo es que a ti te surgió esta inquietud de entrar al posgrado de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua cuando sabemos que es de las divisiones de irrigación y mecánica? ¿Cómo fue que pasaste de suelos a esta área? Bueno, yo en la carrera vi que estaba este posgrado y veía el tipo de investigación que se manejaba, en sí los resultados que tenían, y bueno, me empecé a interesar pues por la investigación acerca de las áreas que manejaban y pues me contacté con un profesor y pues ahí surgió pues mi interés al ver los trabajos que manejaba y principalmente eso. También leyendo tu investigación sabemos que pues hablas sobre metales pues potencialmente tóxicos. Me gustaría que también preguntarte cómo llegan estos metales al suelo o al agua y por qué a nosotros nos debería de preocupar, nosotros como seres humanos, esta situación. Bueno, de igual manera, revisando los artículos que me compartió el doctor, vi que no es un secreto para nadie que hay contaminación de agua y de suelo y que muchas veces nuestros cultivos son regados con aguas de calidad comprometida. Y entonces, pues, ¿eso en qué deriva? En que ya el agua, pues, viene con algunos componentes que, pues, pueden ser tóxicos tanto para las plantas como para nosotros. Y también para los animales, claro. Y bueno, pues, viendo que estos metales son integrados al suelo y entonces el suelo puede retenerlos o pueden lixiviarse hacia nuestros mantos acuíferos y entonces pues mi investigación va más hacia eso, qué está pasando con esos metales, a dónde se van, y también revisando artículos encontré que consumir estos metales de manera directa o indirecta pues pueden afectar a la salud cuando los consumimos en grandes cantidades. Ok, que me parece muy interesante esto y con bastante pertinencia social, ¿no? Porque pues al final se afecta la salud de las personas, pero bueno, esto a nivel de planta me imagino que también debe tener consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias, en este caso en el cempasúchil, ¿no? Y bueno, ¿por qué también trabajaste con cempasúchil? ¿Por qué decidiste que fuera esta planta? Aparte de las investigaciones, ¿hubo otra motivación o solamente fue que leíste artículos respecto a esta planta? Pues principalmente fue, como ya les comentaba, porque el doctor Agustín me compartió algunos artículos y empecé a revisar qué estaban haciendo, qué está pasando. Y pues a partir de ello empecé a plantear mi investigación. Y también pues el cempasúchil es una planta que de donde yo vengo se siembra todo el año, la verdad. Yo vengo del estado de Guerrero, de un municipio que se llama Tixla. Saludos al municipio de Marilyn.
Esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo no tenía idea de que la planta de cempasúchil creciera durante todo el año en algunas regiones. Eso pues para mí es una información nueva porque pues uno siempre piensa que solamente se dedica o se hace crecer la planta solamente para el Día de Muertos, ¿no? Fuera de cámaras, Marilyn nos estaba comentando que tiene otro nombre, por ejemplo, allá donde vive y todo ese rollo. ¿Quisieras platicar un poco más de eso, de cómo es allá el proceso de siembra o todo ese tipo de cosas, tal vez? O si la siembran todo el año, ¿para qué la utilizan, no? También esa parte de... Ajá. Bueno, ahí en Tixla es conocido que hay muchos días de fiesta. Dicen que es un lugar de 360 días de fiesta. Uh-huh. Que si tú vas y llegas y no hay fiesta, que tienes muy mala suerte porque siempre hay fiesta. Entonces, allá se acostumbra mucho a hacer cadenas con el cempasúchil. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, el baile del torito siempre lleva cadenas. Entonces, para algún santo, siempre hay cadenas. Todo está arreglado con cadenas. Para los encuentros, que son donde van danzas, bailando, gente, hay cadenas. Entonces, todo el año se siembra cempasúchil. Ajá. Y bueno, lo que les comentaba también antes de empezar es que cuando yo ingresé a Chapingo, en la época de octubre, mencionaban los compañeros que pues se iba a comprar el cempasúchil, o que a dónde íbamos a ir por el cempasúchil, y pues la verdad para mí fue extraño y yo decía, ¿dónde? ¿Cómo que el cempasúchil? ¿A dónde vamos a ir por él? Y ya cuando me enseñaron cuál era, pues, sí, yo lo conocía, claro, pero allá se le conoce más como la flor de tapayola. Ajá, y entonces pues yo lo manejaba más como la flor de tapayola. Y ahora pues estoy haciendo mi investigación acerca del cempasúchil. Eso es muy interesante. Siempre en este podcast nos gusta preguntar también por algunas experiencias extracurriculares o, bueno, fuera de la investigación, dentro de la misma investigación, pero alguna anécdota que te haya sucedido mientras estaba realizando tu investigación. No sé, por ejemplo, la vez pasada nos estaban comentando algunos compañeros de que pues se caían de las motos o cosas por el estilo durante la investigación. O sea, que son cosas que suceden. ¿Alguna anécdota que tú nos quisieras compartir que te haya sucedido o algo así? Pues creo que la anécdota que siempre voy a recordar es que cuando empecé a hacer esta investigación, pues yo tenía pues bastante claro lo que yo quería hacer, cómo lo iba a hacer, pero no sabía bien cómo lo iba a hacer. Por ejemplo, yo soy egresada de suelos y pues considero que manejo bastante la parte de pues el análisis de suelo. Creo que dentro de nuestra carrera es una de las fortalezas, y cuando iba a empezar el sistema se me complicó el sistema de riego porque no sabía bien cómo lo iba a hacer o qué tubos se ocupaban o de qué medidas y cuando yo iba a comprar me preguntaban, sí, pero ¿cuál es la medida? O ¿de cuánto quieres tus goteros? Y sí, entonces yo me quedaba pensando, no sé, entonces sí, creo que siempre voy a recordar, y gracias a la señorita de la tienda que me entendía, saludos. Que me entendía lo que yo quería comprar. Ajá, y sí, bueno, ya yo iba armando las piezas y pues sí, gracias a la señorita. Bueno, dentro de tu investigación también mencionas la parte de la inteligencia artificial. También manejas pues esta parte, pero exactamente cómo es que tiene cabida la inteligencia artificial dentro de tu investigación. Bueno, también durante la maestría llevé una materia con el doctor Holguín, que era redes neuronales convolucionales, y bueno, ahí fue donde empecé a ver acerca de la inteligencia artificial, cómo funcionaba, sus bases, para qué podría servir. Y bueno, integré esta parte dentro de mi proyecto porque algunas personas me decían que pues si me acompañaban a ver el cempasúchil, y ya los llevaba y revisaban el cultivo. Y bueno, llegó un momento en el que yo empecé a contar el número de flores, el número de botones, y también me decían que me podían ayudar a contabilizar el número de flores. Y les decía, bueno, sí, lo que pasa es que las estoy contando entre machos y hembras. Y bueno, no conocían cuál era el macho y cuál era la hembra. Y entonces de ahí surgió la idea de entrenar una red neuronal que me ayudara a diferenciar
cuáles son los machos y cuáles son las hembras. Okay. Tu investigación también estudia lo que ocurre pues dentro del suelo, como bien lo has estado mencionando, porque es importante también entender lo que sucede debajo de la superficie, o sea, porque es importante analizar esta parte del suelo y no solamente observar cómo está creciendo la planta. Porque como lo mencionaba, pues muchos de estos elementos que son suministrados a través del agua de riego pueden tener el riesgo de lixiviación en el perfil y pueden llegar a nuestros mantos acuíferos. Entonces es importante ver dentro de los elementos de estudio cuáles son más propensos a la lixiviación. Estás hablando de este concepto de lixiviación muy seguido. ¿Nos podrías explicar qué exactamente significa este término? Sí, bueno, lixiviación es que el agua con la que estamos regando nuestros cultivos en el suelo pues va avanzando hacia capas más profundas. La humedad va avanzando. Entonces la lixiviación es cómo se va moviendo ese elemento en función de la humedad. Por eso puede llegar a capas más profundas a través del agua que estamos poniendo, como va avanzando la humedad, ahí se va moviendo el elemento. Vas en este concepto y los resultados que llevas hasta ahora de tu investigación, ¿sí has encontrado que el cempasúchil es una planta remediadora o estabilizadora de estos metales? Sí, bueno, con el experimento que se tiene hasta el momento se ha tenido que es una planta fitoestabilizadora, sí, porque en un inicio se midieron las propiedades del suelo inicial y entonces por cada ciclo se va haciendo un análisis de suelo para saber qué está pasando con los elementos, qué está pasando con propiedades, por ejemplo, como el pH y la conductividad. Uh-huh. Y entonces al momento pues se puede decir que es una planta fitoestabilizadora. Yo tengo una pregunta, ya que estás hablando de esto y de los sensores. ¿Los sensores que tú utilizas para medir todo esto ya son sensores comprados o tú los estás desarrollando o algo así? Ambos. Tengo sensores que pues ya están, pues digamos que son comerciales, validados, que me ayudan a medir esta parte de la humedad. Y tengo algunos que son pues programados por mí también. Eso es muy interesante porque al fin de todo pues sabes que sí está convergiendo como que toda esta parte pues de suelos, estás aprendiendo otras cosas como de esto de inteligencia artificial, estás aprendiendo a programar todo esto de los sensores. ¿Esto ya lo sabías cuando estabas en la carrera o apenas son habilidades que estás obteniendo ahorita estudiando el posgrado? No, esas habilidades son las que he estado desarrollando aquí en el posgrado. Como mencionaba, pues de la carrera aprendí la base química, digamos, de lo que estoy trabajando en mi proyecto y toda esta parte de la programación y de las redes neuronales y esta parte no la manejaba. Fue algo que aprendí aquí en el posgrado, que son herramientas que ahorita estoy utilizando en la tesis. Pues súper interesante, demasiado integral tu investigación. Me parece que es una investigación muy pertinente, sobre todo por el antecedente que tienes de la carrera de suelos, la licenciatura, perdón. Aquí, me surge a mí una duda, si en tu licenciatura tú hiciste también alguna investigación para poder, una tesis, y si es así, ¿en qué tema la hiciste? Sí, en la licenciatura me titulé por tesis profesional, entonces sí, ya un antecedente de una tesis, y mi director fue el doctor David Cristóbal de Suelos. Saludos. Gracias. Y fue enfocada acerca del manejo orgánico y convencional en el suelo, un poco diferente a lo que estoy trabajando ahorita, pero también fue en suelo. Claro, y te ayudó con las bases para ya saber armar una investigación. Ajá, sí. Sí, fue importante porque gracias a eso creo que en la maestría he podido integrar las materias dentro de una misma investigación. También regresando un poco al tema de inteligencia artificial, muchas personas se habla de que la inteligencia artificial sustituirá a las personas. En mi caso no considero que sea la situación, pero más que nada, ya que se está utilizando tanto en la agricultura, ¿tú le ves más como un reemplazo o una herramienta de apoyo? Yo considero que es más una herramienta que nos puede ayudar. Por ejemplo, ahorita que la estoy implementando en el cultivo de cempasúchil, comercialmente pues es más interesante la flor hembra, porque pues es más grande y pues comercialmente es la más vendida que el macho. Entonces yo la ocupo más como una herramienta para poder estimar la producción
de hembras. Sé que es muy complicado la obtención de los datasets para esto del entrenamiento de inteligencias artificiales. También me gustaría preguntarte cómo es que tú estás obteniendo todas estas imágenes y en qué las estás procesando. Ahorita estoy tomando fotos con la cámara del celular. Y entonces de ahí estoy obteniendo las imágenes de las que ocupo para mi entrenamiento de la red neuronal. Y después las proceso en YOLO y ya después las entreno en Google Colab. ¿Qué versión de YOLO estás utilizando para hacer ese entrenamiento? ¿Y tú consideras que hay otras versiones de YOLO mejores para hacer este entrenamiento? Sí, las estoy entrenando en YOLO 11. Sí hay mejores versiones, he visto en unas publicaciones, pero me estoy limitando a ese porque pues mi computadora no está muy potente, entonces pues las entreno en ese por el momento. También te puedo preguntar cuánta cantidad de imágenes ahorita le has invertido, cuántas cantidad de imágenes le tienes en tu dataset y pues qué tan difícil fue obtenerlas para ti, porque yo sé que es algo complicado. Sé que ahorita tú me estás diciendo que estás utilizando tu teléfono y todo eso, pero pues no sé si te gustaría tener alguna herramienta mejor, como una cámara fotográfica, si consideras algunos problemas de luz o en qué momento las tomas también, porque creo que todo eso es interesante o es importante para tener como que una mejor resolución en esta parte de la inteligencia artificial. Por el momento tengo alrededor de 1200 imágenes, fotografías, más, dentro de las imágenes pues tengo unas 3 etiquetas. Sí son pocas, ocuparía un poco más para tener una mejor precisión a la hora de entrenar mi red neuronal. Yo creo que sí me gustaría tener una cámara fotográfica para poder hacer mejor los acercamientos a la imagen, porque sabemos que a veces en el celular se distorsiona un poco la imagen y para entrenarla pues esa distorsión pues nos da cierto error. Entonces pues sí, me gustaría contar con una cámara que me ayude a tomar las fotos. He tomado fotos en la mañana, de 7 de la mañana a más tardar a las 9, 8 y media, que es cuando empieza el sol un poco más fuerte. Y también las he tomado en la tarde, como a las 5, de 5 a 6, que ya baja un poco el sol porque a mediodía pues está el sol muy fuerte y también la imagen se distorsiona bastante con la iluminación. Esto a mí de la inteligencia artificial se me hace muy, muy importante actualmente como aplicación, o una de las aplicaciones que tiene para la agricultura. La verdad es que siento que pues como te había preguntado pues y tú bien lo respondiste, pues es una herramienta que nos está ayudando muchísimo, no solamente en el ámbito de la agricultura, sino en muchos otros ámbitos actualmente. Me gustaría también, primero que nada, felicitarte porque sabemos que aquí en el posgrado pues eres una persona que ha publicado pues varios artículos. Me gustaría que también nos hablaras un poquito acerca de los artículos que has publicado y de qué se trata cada uno de ellos. Sí, hay un artículo que publicamos en un libro de Springer. Ese fue gracias a que nos presentamos en el MICAI, también acerca de inteligencia artificial, en donde se entrenaron redes neuronales para identificar principalmente tres clases florales. Y se hizo un entrenamiento prueba para 3 especies florales también, y lo integramos en ese artículo que se envió y que fue parte del congreso del MICAI del 2025. Y el otro es el que se está publicando. Todavía no hay que hablar de eso. Sí, muy digno de admirarse porque pues Marlin está en su 2º año de maestría, ¿no? Y pues todo un logro ya tener un artículo publicado y uno en proceso de publicación. A mí me gustaría saber cómo es que organizas tus tiempos, porque pues en maestría la mayoría de los cuatrimestres tenemos ocupadas los tiempos con clases, ¿no? Tienes que avanzar con tu investigación y aparte has estado publicando artículos. ¿Cómo es que te organizas para poder llevar ritmo? Yo creo que lo más importante es ponerse horarios y disciplinarse a esos horarios, porque si empezamos a meter otras actividades dentro de los horarios que ya establecimos, pues empezamos a hacer otras cosas que tal vez ya no estaban contempladas. Y también creo que es importante tener un momento de descanso específico, porque
claro que tenemos 24 horas en el día y podemos hacer muchas cosas en esas 24 horas, pero creo que también una clave importante es que darnos tiempo para descansar, porque siento que en esos descansos uno, no sé, cada quien descansa pues a como más se siente relajado, a como más le parece, y respetarlos, ya que pues uno se puede saturar en el día de hacer muchas cosas y creo que a veces eso termina en que no puedes acabar bien una cosa y ya tienes que empezar la otra, y entonces lejos de alcanzar un propósito, creo que uno se frustra y ya no sale como espera. Entonces creo que algo importante es ir tomando descansos y aprovechar esos descansos para descansar. Precisamente, no estar descansando y decir, bueno, aprovecho para esto, porque pues ya uno ya no descansó, ya se preocupó por otra cosa y pues ya se le fue el día pensando más que haciendo. Es verdad. Muy cierto. Bueno, pues Marilyn es un claro ejemplo de que se puede venir de áreas que no sean las consideradas las más ingenieriles de aquí de Chapingo y entrar a un posgrado pues con un perfil bastante físico, matemático y poder cubrir el perfil, ¿no? Y dar un buen desempeño. Yo creo que pues quisiera felicitarte porque pues esos logros que has tenido y el desempeño que has tenido. Y me gustaría preguntarte como qué consejos le darías tú precisamente a gente, no sé, de suelos, de parasitología, de estas otras áreas que a lo mejor sienten que no tienen tanta cabida en el posgrado, pero que realmente sí pueden hacer trabajos de investigación pertinentes, ¿no? Me gustaría que dieras un consejo. Pues yo considero que estando en la licenciatura uno se forma, pues depende del perfil que escogemos, justo por eso lo escogemos, porque hay un perfil que nos gustó y pues uno debe de aprender lo más que puede de ese perfil. Por algo escogimos estar ahí, por algo estamos ahí. Yo creo que eso es importante, tener la base y entrar a este posgrado que es un poco diferente a mi formación. Creo que lejos de ser un reto, creo que es algo que complementa algo que a mí me gusta. Es muy importante. Porque, pues, como lo he venido mencionando, creo que traigo una base de mi perfil de ingeniero agrónomo especialista en suelos, y lo que he aprendido en el posgrado, pues me ha ayudado a eso que aprendí, a ponerlo en práctica con las herramientas que he estado tomando dentro del posgrado.